Como para ir rompiendo el hielo un poco, buenas tardes, buenas noches. Les cuento de qué va a ir la charla un poquitito. Vamos a hacer un formato dual. Hay personas que quieren inscribirse en el curso de coaching en salud y medicina del estilo de vida la semana que viene. Vamos a repasar algunos contenidos que están subsumidos en esta idea de paradigmas en salud. Había una idea original que era yo poder exponerlo y después ustedes me hacen preguntas. Vamos a hacer otra cosa, vamos a transgredir esa idea original y vamos a ver si cabe la posibilidad de que yo convoque a cada rato a que me pregunten. Recuerden que estamos entre amigos y no hay nada mejor que empezar a romper el hielo. Cuando yo hago ¿qué dudas tienen? Ustedes me preguntan con total tranquilidad. Lo único que va a ocurrir que si son muchas las respuestas, yo les voy a tener que decir que tengo que continuar, ¿vale? Entonces, estamos, creo, esto va a estar durando un promedio de poco menos de 1 hora, pero con las preguntas se nos puede ir a 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Eso va a depender de ustedes. Yo les quiero compartir una serie de tópicos que son importantes, que en la formación que yo he tenido, cuando yo me recibo en 1992, era impensable que muchos contenidos de salud se pudieran compactar y sintetizar. Pero vivimos tiempos de hipercambio y tiempos de síntesis. Y estas son buenas noticias para toda persona que se quiera capacitar en salud y en bienestar. Hago el comentario de salud y bienestar porque también, a lo último, a fines del año pasado, tuvimos que abrir una cursada de bienestar porque los contenidos desbordaban. Entonces hicimos una cursada 2. Está prevista también que se abra una cursada de coaching nutricional, porque cuando hablamos de nutrición ponemos 3 clases y no alcanzan. Entonces, en base a esto, vamos a hablar de lo siguiente: paradigmas y estilos dentro de la cursada de fundamentos. ¿Qué hacemos con la hiperinformación? Y les voy a decir más, esto es del 2015. Un detalle, así no los muteo yo, recuerden de mutearse ustedes. Después yo, bueno, los voy a mutear de nuevo, pero van a tener la posibilidad de desmutearse, pero así no se escucha el micrófono, los ruidos, y se desmutean cuando me quieren hacer una pregunta. Si pueden. Buenas tardes, yo me acabo de integrar, Francisco de la Plata. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Bueno, igual recién estamos rompiendo el hielo un poquitito. Recién empezamos. Bien, bienvenido. Entonces, cada día 2.500 millones de gigabytes de datos. Equivale a 170 diarios entregados a cada habitante del mundo. Ahora miren esto es del 2015. Ahora la hiperrapidez me hace pensar que nos quedamos cortos con esta información. Entonces, primer concepto, la información es valiosa. Vamos a tener que administrarla muy bien. De paso, vamos a recordarnos a todos que vivimos en la era también de las interrupciones. O sea que algo que vamos a tener que hacer con el tiempo es hacer management del tiempo. Ahí es donde me gustó cuando armé esa cursada de wellness que tenía estos contenidos, porque todos necesitamos adaptarnos ahora a los primeros 20 y pico de años del siglo XXI. Entonces, esta información no descansa y es a todo minuto. Yo puedo tener información, pero información no es lo mismo que ya tener un corpus de conocimiento armado dentro de mi cabeza. ¿Vale? No es un tema de datos nada más. También hay hiperinformación y confusión. Yo puedo decir, estoy informado, o me di cuenta que la vitamina C hace bien,
entonces voy a tomar vitamina C, porque hace bien. No, ahí tengo una información parcializada. El conocimiento es poder utilizar esa vitamina C junto con el resto de los nutrientes. Ya acá es otro precio, es conocimiento. Y miren que acá todavía ni siquiera mencioné la palabra sabiduría, que es algo, digamos, una vuelta de tuerca superior. Entonces, tenemos un problema, ¿cómo gestionamos el conocimiento? Entonces, digamos paradigma. Vamos a decir, hay muchas definiciones, muchas, y quiero recordarles que cada acepción, cada concepto grande o macro tiene su contrapunto. O sea que ustedes tranquilamente me pueden decir, yo creo que no es así, es un poco más para el otro lado. Y yo te voy a decir, sí, tenés razón. Entonces son creencias y conocimientos sobre la visión del mundo en un momento dado. Yo creo que los antibióticos sí generan un beneficio. Creo en tal cosa, creo en una teoría social. En este momento creo en este paradigma X. En las ciencias hay un amplio consenso en la comunidad científica en aceptar los avances que se consiguen y se empiezan a formar acciones a través de la hipótesis, la tesis y la demostración. ¿Qué es lo que pasa luego con este paradigma? Si con el tiempo se demuestra que una o varias teorías implican distintos descubrimientos o nuevos, se puede producir paulatinamente una revolución científica. Y ahí aparecen nuevos paradigmas. Nosotros no nos damos cuenta, pero poco a poco empiezan a aparecer paradigmas distintos, paradigmas sociales. No necesariamente siempre un paradigma es una superación. En todas las épocas se ganan cosas y a veces se pierden otras. Y algo que me parece importante, que suele haber resistencias a veces cuando aparecen nuevos paradigmas, como pasó en su momento, cuando la Biblia era para todo el mundo y había resistencias a que la Biblia fuera para todo el mundo. Si yo digo, se pueden enseñar fundamentos macro, fundamentos grandes sobre tópicos de salud y bienestar, es una oportunidad. También puede haber resistencias en quienes no comprenden esa oportunidad. ¿Se comprende? Entonces, también pueden aparecer distintos paradigmas, un paradigma en ciencia social, un paradigma biológico, y empiezan a dialogar entre sí. Y me pareció interesante que una rama de la enfermería plantea el metaparadigma, o sea que son distintas disciplinas que se unen, teniendo en cuenta el cuidado, pero no solo el cuidado hacia la persona doliente, sino el cuidado del enfermero también. La persona en su totalidad, en su aspecto biopsicosocial, y ellos toman la salud también como sinónimo de bienestar. ¿Y todo esto en qué entorno? ¿Con qué núcleo familiar está esta persona? Hay contaminantes donde vive, sus condiciones económicas. No importa. El hecho que una vez que nos entra una idea, la empezamos a pensar desde distintos ángulos, y eso es lo válido. Entonces me gustó esto, que es una idea de metaparadigma, que está por arriba de varios paradigmas y los unifica. Ahora vamos entonces a ver lo siguiente. Hasta acá esto se comprende, ¿vale? ¿Es claro? Bien. Vamos a hablar de un paradigma que es el de la complejidad. La vida siempre fue compleja. Compleja no quiere decir difícil, quiere decir lo que está entretejido en red. O sea que cuando yo recién ponía el ejemplo de la vitamina C, me hago una pregunta. ¿Es la vitamina C y es algo más cuando hablamos de nutrición? Y eso es complejidad. No es tener en cuenta solo, en nutrición se llama nutricionismo, la persona que se entusiasma con un superalimento y quiere que ese superalimento dé la respuesta a todos sus problemas. Y en la existencia humana hay un montón de tópicos que los vemos tratando de que una sola idea nos dé
toda la solución. Pero la complejidad y la vida no es así. ¿Cuál es la oportunidad? Que cuando empezamos a pensar la vida desde distintos tópicos, que son los que vamos a recorrer ahora, nos da una mayor comprensión. Aprendemos un poco más. Y un detalle que no es un tema menor, nos volvemos un poquito más creativos. ¿Se comprende? O sea, la invitación a pensar desde la complejidad es una oportunidad. Tampoco complejidad es sinónimo de complejo en cuanto a difícil. Es sinónimo de una invitación a pensar reflexivamente. Y luego se nos hace un deporte. Yo me acuerdo cuando yo me formé hablando de paradigma, ¿no? El modelo biopsicosocial de la medicina familiar. Y antes de que apareciera el coaching, hago la carrera de counseling. Ya me había recibido de médico. Y empezaba a tener personas como counselor. Y en un momento me hacían preguntas de salud. Y yo estaba difundiendo estilo de vida. Y decía, qué lástima que no se inventó algo que tenga que ver con una persona que pueda dar una especie de entrenamiento. Años después llega el concepto del coaching de la salud, coaching en salud, health coach y diversas sinonimias. Pero ¿esto cómo llegó? Desde la complejidad, agarrando un punto que no tenía nada que ver con otro. Encima yo venía de hacer 2 años de psiquiatría, imagínense. Pero si uno ordena lo complejo, es como dice Nietzsche, tenés que tener un caos dentro tuyo para dar a luz a una estrella que baile. Entonces, hay que tomarse el trabajo de ver cómo se pueden acomodar esas cuestiones en la repisa de nuestra cabeza. Bueno, ¿qué pasó con el conocimiento? Esto es una, por supuesto, simplificación, pero a los efectos de que se comprenda. Si en los principios y los desarrollos de la humanidad podemos pensar que la fuerza era lo que dominaba, se va creando el dinero, que suplanta el trueque, pero la fuerza era lo más importante. Haces lo que yo te digo o vas a estar en problemas. Y el conocimiento poco, porque el poquito conocimiento era necesario para tener fuerza y someter a los otros. Es un ejemplo. Siglo XXI se invierte. Estamos en la era del conocimiento. El dinero importantísimo y la fuerza menos. En este conocimiento hablamos de la información, de las comunicaciones, de las tecnologías de la información y la comunicación, que es un tema que yo no voy a desarrollar. Estaría interesante que un ingeniero informático en algún momento nos diera una disertación sobre esto. Pero es un ejemplo de tantos. El conocimiento con mayúscula abarca mucho más que esto. Y como dije al principio, cuidado, es sagrado. Por eso ahora la información de calidad toma tanta relevancia y por eso aparecen las fake news. Porque ¿qué pasa? Hay una información veraz, pero si yo tengo un interés en que esa información no llegue, es como que la voy a manchar de noticias falsas, ¿me explico? No es casual. La fake news existió siempre, pero ahora tenemos herramientas tecnológicas como para manchar y ensuciar todo, por eso el conocimiento, siempre que sea de calidad, va sobre la mesa y tiene que ser sagrado. Les comento, si me quieren interrumpir y hacer algún comentario, vale, ningún problema. Yo ahora en un rato freno y les hago alguna pregunta por ahí, a ver qué podemos sacar de esto. De los paradigmas, lo que les parezca, estoy abierto. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Estos nuevos paradigmas que nosotros podemos integrar, pero esta palabra para mí es importante, en un todo coherente. Coherencias personales de cada uno. Grandes bloques de conocimientos de diferentes disciplinas. La biología, cada vez que nos adentramos en una ciencia nos maravillamos. La nutrición, que décadas atrás parecía una especialidad que estaba por ahí relegada. Digo técnicas de aprendizaje, hablamos de las TICs,
inteligencia artificial, técnicas posturales, saber comunicar. No sabemos comunicar. Conocimientos básicos en neurociencia, psicología, en este caso, como vamos a hablar de coaching, de wellness coach, vamos a llevarle una psicología práctica, una psicología positiva. Y lo mismo filosofía práctica. Y tantas otras disciplinas. Estas son las oportunidades. Quiere decir que vamos a poder ver lo macro. Después cada uno se hará especialista con los posgrados que haga, ¿se comprende? O con el background que uno traiga con su formación de grado. O no la tiene, pero uno dice, me encantó la nutrición. A partir de ahí sigo formándome. Pero sí podemos tener conocimientos panorámicos y coherentes. ¿Y por qué digo podemos? Porque no es lo que está ocurriendo. ¿Vale? Estamos hiperinformados. No estamos tan bien informados como pensamos. Me pueden contradecir, ¿eh? Me pueden contradecir. Estoy abierto. Un pequeño vuelo por esto, que ya lo conocen, pero por las dudas. La salud metabólica, saber mi colesterol, saber mi presión, es un aspecto de la salud. Si me peleo con mi compañero de trabajo, mi salud ocupacional va a causar grandes problemas en mi salud. Se habla de salud intelectual, en un rato vamos a dar un comentario sobre lo que se llama reserva cognitiva, y la reserva cognitiva, la persona que genera una sinapsis neuronal, tiene menos degeneración neurofibrilar, o sea que la mente le hace algún beneficio al cerebro. La salud social, hoy se habla de inteligencia social, espiritualidad, no necesariamente como sinónimo de religión, como la suma de nuestro ser, una salud emocional hoy en el podio, el medio ambiente y salud financiera. Hoy los congresos que hay sobre lo que es wellness o este World Happiness que se hace una vez por año, habla también de aspectos financieros. El PBI, que era antes, se empieza a reemplazar por el IPS, Índice de Progreso Social. Los que no lo conocen, después les pido que lo googleen, lo miren, porque es muy interesante. Ustedes me van a decir, estamos lejos. Claro, de algunas cosas podemos estar lejos y no tan lejos. Pero cuando estas cosas se plantean, ya se empiezan a mover estructuras. Recuerden también, como dijo Foucault, que el poder es como una red. Está bien firme para quienes mantienen ese poder. Hasta que un grupo pequeño le empezamos a comer la patita al monstruo, es una metáfora que se me ocurrió ahora, y empezamos a tirar de la red. Y un buen día tiramos tanto de la red que la red se mueve. Y la red se cae, y el poder no se puede mantener. ¿Me explico? Entonces, que algo sea incipiente, lo que tenemos que pensar si es una buena idea para la sociedad. Si es una buena idea, adelante. Bien, ¿algún comentario de esto? Sigo. Entonces, ponemos algunos ejemplos: nutrición excesiva, deficiente, inactividad del tabaco, el estrés, cosas que nos causa la cultura, la civilización occidental, donde vivimos, depresiones exacerbadas ahora por esta pandemia, alcohol, drogas, exposición ambiental, infecciones, son determinantes modernos de enfermedades que el sistema de salud no estaba tan preparado. Y acá el concepto es que más de un 70% de consultas se relacionan con un estilo de vida adverso, más lo que nos tocó ahora. El problema es esta pandemia actual. El problema es que el sistema de salud tiene poco tiempo para supervisar y motivar. Y ahí es donde aparece la idea de otros profesionales que empiezan a aparecer en distintos lugares del mundo. Inclusive, la vez pasada veía que uno de los factores de riesgo de burnout en médicos son las consultas breves, porque el médico le gustaría disfrutar un poco más de la consulta, ¿no? Hola y chau. Y veían que el haber salido de 7 minutos
y haber ido a 15, al doble, bajaba el burnout en médicos. ¿Por qué? Había una sonrisa, más empatía con los pacientes. Entonces, es interesante que algunos cambios se puedan realizar, que los pensemos por lo menos. Bien, ¿qué capital humano tenemos para la salud? Bueno, los profesionales propiamente dichos, llámenle enfermeros, médicos, radiólogos. Estos profesionales poco a poco empiezan a comprender que somos una unidad compleja, bioecológica, cultural y espiritual. Pero también nos tenemos que empezar a formar en artes de las comunicar. No comunicamos bien. ¿Saben una cosa? La personalidad de, por ejemplo, del médico, hay un estudio, se considera factor de riesgo. Yo a veces me fascino porque me van tirando links de distintas asociaciones. Entonces, ¿qué habría que trabajar en la personalidad? Cuando dicen del médico, lean del sistema de salud también. Su equilibrio, su inteligencia emocional, su empatía y la resiliencia, en términos generales. Ahora, está todo muy lindo esto. El estilo, la personalidad, saber comunicar. Pero, digo yo, tenemos que mirar la salud ocupacional del equipo de salud, no del médico, del equipo de salud, de todo. ¿Para evitar qué? El burnout, para evitar la violencia que aparecen últimamente en guardias, consultorios, lo vieron, ¿no? No estoy hablando de ninguna novedad, ¿no? ¿Vale? Tenemos que trabajar, si él quiere, sobre su personalidad, trabajar, que sea algo lúdico para él poder trabajar sobre sus proyectos de vida. El médico también necesita coaching, el enfermero también, coaching, buen coaching, coaching de vida, hablar sobre él. Tiene que tener tiempos de ocio, el equipo de salud. Y un tema tabú, salud financiera. Cuando yo recién me recibí, un médico me decía, el sistema de salud mal pago va a ser sinónimo de mala medicina. ¿Quieren hacer un comentario sobre esto? Si se animan. Alguien que trabaje en un hospital, alguien que haya padecido el tema de burnout, de lo que es violencia, ¿están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Si quieren animarse. Sí, disculpe que lo interrumpa, doctor. En cuanto a usted se refería recién a la personalidad como factor de riesgo, ¿se refería exclusivamente a lo que es evitar el burnout o a otro factor? No. No entendí esa parte. No. Nosotros no nos capacitaron en comunicación, no nos capacitaron en personalidad. Acá están las 4 tips que pone. Después te lo tengo que pasar, es un número de revista, salió en la revista Conamed, pero tengo que pasar el número y el volumen, que es una... Bárbara. Habla del equilibrio y la inteligencia emocional, pero mi equilibrio emocional. Si yo estoy colapsado, voy a proyectar una mala atención médica. Tal cual. Habla de empatía. La empatía, que yo sepa, no se enseña en la Facultad de Medicina. Pero corríjanme, capaz que ustedes me dicen sí. Yo por lo menos no fue parte de la materia que tuve. Resiliencia tampoco. Porque estas son habilidades blandas, que ahora se empiezan a poner como importantes. Inclusive, una mala comunicación causa la vez pasada, qué sé yo, hace 2 años, un familiar viene y me dice, sí, fui a la dermatóloga, viste que yo te decía que detrás de la pierna, te decía no, un familiar no era muy cercano, tenía como una cascarita, y bueno, me la vio la dermatóloga, y bueno, no, me dijo, no, mira, esto no es nada sencillo, la persona que me hace el comentario era profesional de la salud también. Bueno, le digo, no quiere decir nada, espera, no me enseñes a mí, yo ya sé qué es esto.
está bien. Ocurre que la dermatóloga, muy amable, todo le dijo, no es nada sencillo, vamos a hacer la biopsia, pero no es nada sencillo esto. Mismo cuando se fue, le dice, bueno, en 20 días nos vemos, hizo así. Esta persona decía, mira, yo no sé si me hizo el signo de Namaste o me dio la extrema unción, ¿no? ¿Qué pasó? Que, bueno, era una verruga benigna con un patrón muy parecido a un carcinoma, a un cáncer de piel. Muy parecido, realmente de un color rojo, y se hizo 2 biopsias, una en un lugar, en otro, para quedarse tranqui, pero no, era, perdón, en una le dio foliculitis invertida, no, miento, pero sobre la base de que era una de orden verrucoso. Esta persona en un mes revolucionó la familia. A mí no me vas a enseñar lo que es. Claro, siendo de la salud, del palo, a mí no me enseñes. Sí. O sea, estaba tan angustiado que no se le podía decir nada. Yo ya sé qué es esto. Y aparte, a buen entendedor, pocas palabras. Esto no es nada sencillo, ¿eh? O sea, se asombró la dermatóloga también, pero dijo, dice, no lo tuve en cuenta. Sí, se suelen dar estas foliculitis que se infectan, dejan un eritema y dan un patrón muy parecido, no me acuerdo si era al vaso celular, espinocelular, no me acuerdo, pero comunicar, o sea, una excelente profesional, ¿no? Estoy hablando, pero me refiero acá a artes de comunicación. Está bien, vos me preguntaste personalidad, pero vamos a subsumir que son expertises que tenemos que empezar a tener en cuenta. Tal cual. Otro tema, todo paciente y nosotros también googleamos. Y bueno, es cuestión de charlar un poquitito sobre eso que googleaste y ver un poquitito de dónde lo sacaste, de redireccionar, si para vos va a ser un Medline Plus, que es un poco más para público general. Nos tenemos que adaptar a este nuevo mundo. ¿Quedó claro? Más o menos la idea. Bien. Sí, perfecto, muchas gracias. No, gracias por tu pregunta, no. Que quiero que haya un poco de interacción. Bueno, y esto es donde me parece a mí que necesitaríamos reuniones con todo el equipo de salud, en los hospitales, distintas instituciones, donde hablemos de nosotros. Hablando de factores de personalidad, hablando de cómo comunicamos. Pongo también el ocio. Necesitamos ocio, porque también, ¿qué pasa? Saben que si uno está muy sintonizado con un burnout, después ni sabe qué quiere. Es un problema, no pasa en todos los casos. Y este tip que después es un tip para revisar también en el equipo de salud. Bien. Otro capital humano, acá aparece esta persona que no se preocupen con la palabra coach en salud. Olvídense, aparecen en el mundo con sinonimias. Facilitadores en salud, facilitadores en Australia, agente comunitario de salud, creo que en Perú. Empiezan a aparecer la necesidad de formar personas que se acerquen a la sociedad. Vamos a decir algunos tips sencillitos. Tips ideales. Como mentor o entrenador en salud y bienestar, a través de cambios en el estilo de vida y hábitos saludables, responde a una necesidad cada vez mayor en la prevención y calidad de vida, donde a veces el profesional de la salud necesita a alguien que comunique entre él y el cliente paciente. Y algo que nosotros, una parte de la charla habla del estilo, y esto es lo que vamos a ver, el estilo. El estilo es una mirada multidimensional, que no quiere decir que yo sea especialista en todo, no confundir, pero saber que tengo que atender distintos aspectos de la realidad hace que una consulta sea al revés, más entretenida, porque conectan más con el otro. También es un orientador, informa, enseña habilidades, facilitador en el mundo emocional y social, si esta persona luego se subespecializa en wellness coach. Orienta en grupos de interés, hay personas que trabajan en grupos,
otros que trabajan en servicios de cardiología. Esto recuerden que viene más de Estados Unidos, luego lo toma Europa, un poco la... Entonces empiezan en los servicios a hacer que a las personas que terminaron con una ACV, con una cardiopatía o en riesgo de, sean asistidos durante todo un año por un health coach. Y que ese health coach llame si la persona desea. Si no desea, no lo hace, porque aparte no va a funcionar. Siempre tiene que estar el ok de uno y ver que es una oportunidad. Grupos de interés, tendencias y lugares de consumo. Y por supuesto parte de una red de profesionales y auxiliares de salud en contacto permanente. O sea, no es una persona que se corta sola, es una persona que generalmente va y viene, es una consulta, se consulta permanentemente. Si bien los tips es informar en cuanto a estilo de vida, idealmente en modelos de salud que no medie una patología grave, el mayor éxito está en patologías, cuando estos servicios de salud utilizan un coach para reeducación en diabetes, para cardiopatías, para asistencia. Se había dado una vez un momento importante, creo que era en Chile, y asistencia al suicida, pero estaban en contacto el psicólogo y el coach, ¿no? Como que era un momento que de emergencia podía llamar, el coach contenía rápidamente y hacía la derivación al psicólogo o psiquiatra. Se comprende, a veces el sistema, ahora con un sistema de salud que tendía a colapsar, son personas muy valiosas. Antes de llegar a la sociedad, ¿hay alguna consulta de esto? ¿Alguna duda? Sí, yo quería saber dónde se estudia coach en salud. Ah, bueno, qué casualidad. No, nosotros, vos llegaste 2 minutos tarde. Si bien hablamos de paradigmas, un poco yo voy a hablar de la formación de 3 meses que se da en la asociación médica, pero dentro de esa formación voy a seguir hablando de paradigmas, porque el hecho de conocer de nutrición, que es lo que voy a hablar ahora, pero no es algo que sí o sí necesariamente es una disertación para que vos te anotes en un curso. Lo que se habla, tocamos distintos tópicos que ahora voy a hablar dentro de la cursada que se va a dar y fuera de la cursada, continuando con este tema de paradigmas y lo que se viene en salud. Perfecto, gracias. Por favor. La sociedad. ¿Y la sociedad qué? ¿No necesita hacer capacidad en salud? Y acá aparece este concepto, el health literacy. Empoderar en salud y bienestar a la sociedad. Aparecen programas de participación comunitaria en salud, programas en España datan desde el año 2000, la idea de que la comunidad conozca salud. Tenga un conocimiento de detección de noticias falsas. ¿Por qué? Porque si entramos en una noticia falsa, se hace un poquitito en una noticia con un grupo, con una red social, se hace más difícil salir. Entonces es mejor detectar a tiempo, saber los pros y contras, que no vivimos en un mundo de ángeles y demonios, sino que toda cuestión tiene su parte buena, su parte mala, y tenemos que empezar a pensar, como decíamos recientemente, de una manera compleja. Y la salud es compleja, tiene muchas variables. Empiezan a aparecer los programas de wellness ocupacional y la capacitación docente en salud. Entonces, hay que empoderar con una nueva mirada al profesional. Inclusive hay un coaching de salud que es mayormente no médico, y hay un coaching de salud médico, que es un tema, ¿cómo va a ser ese médico en 20 minutos para coachear? Lo ideal sería que ese médico coach conecte con el coach que lo tenga en el equipo. Entonces el coach hace todo el seguimiento, que es la persona que lo vuelve loco, ¿no? Que lo llaman a cualquier hora, que bueno, y después hay una comunicación muy fluida con el equipo de salud. Acá contesto lo que me preguntó Francisco. Unas cuestiones breves sobre el curso, que también tiene que ver con los paradigmas que vamos a tocar. ¿Cuál es la idea de la capacitación, de una capacitación en el siglo XXI? Es tener un conocimiento actualizado con nociones firmes.
sobre ciencias de la salud, aspectos psicosociales, prevención y bienestar. Recuerden, en este conocimiento hablamos de fundamentaciones. ¿Por qué? Porque si no tenemos las bases, o si las bases son endebles, fácilmente un viento nos puede tirar para abajo. Más en esta época de noticias falsas, como decíamos antes. Divulgación científica, saber, tener pautas de divulgación científica, conocer. Saber entrenar, autoentrenamiento y entrenar a los demás. Tenemos que empezar a formarnos en nuestro crecimiento personal. Casualmente las personas hiperocupadas no tienen tiempo, entonces están más hiperocupadas, porque la persona que se empieza a capacitar en crecimiento personal, lo dijimos al principio, ¿no? Creo, hay unas estrategias que son de time management, de cómo yo voy a manejar el tiempo. Yo hay momentos que lo lamento, hago un poco de detox de celular y el celular lo tiro en un cajón. Está bien, obvio, no me dedico a emergencias, pero tengo que saber que en algún momento con algunos dispositivos tengo que cortar. Bueno, esto tiene que ver con mi crecimiento personal y profesional. Lo dijimos antes, habilidades comunicacionales y emocionales, e importante empezar a formar redes de contactos con intereses afines. La cursada, por ejemplo, tiene todos estos tópicos. Redes de contactos porque se arman trabajos prácticos y en esos trabajos prácticos se interactúan. Es una de las tendencias, pero hay más tendencias en la capacitación. Tiempo atrás, la Singularity University decía, la formación del futuro va a ser una capacitación permanente, ¿quién lo duda? Entramos cortos pero continuos. O sea, esto no invalida ninguna carrera larga, no invalida, al contrario, complementa. Entonces, van a haber módulos breves e intensivos de mucho contenido temático, donde se va a trabajar sobre las habilidades socioemocionales. Esto lo trabajamos en la cursada, con un formato experiencial y participativo. A ver, una formación más antigua diría, hablo yo, no me interrumpan. Una formación un poco más moderna, la pirámide se achata y se horizontaliza, lo dije bien, ¿no? Entonces, yo pido que sea al revés, que me interrumpan. Yo pido que podamos debatir, que podamos disentir. En la mirada del docente más antaño, el docente las sabía todas. Gracias a Dios hoy ya no es así. El formato es participativo, es lo que les sirve a ustedes, no lo que me sirve a mí. Entonces, si ustedes quieren optimizar una conducta vegana o una conducta cetogénica, bueno, veremos cómo hacemos coaching en ese sentido, preguntando a su vez para la ficha por qué entraste a este veganismo, por qué el cetogénico, por qué el ayuno intermitente o lo que sea. O sea, habilidades de comunicación y socioemocionales para empatizar con el mundo del otro. Si hay dudas, me frenan. ¿No hay dudas? Bien. Otras tendencias en educación. Con esto, lo de recién, hablé un poco de la cursada. Con esto también hablé de la cursada. Que podamos formarnos en ciencia con nociones firmes. Divulgación científica, crecimiento personal, redes de contacto, en un formato experiencial participativo. Y acá, las tendencias de la educación es que el formato es experiencial si estimula el deseo de saber, porque si nos dormimos, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me vas a dar la historia de la mitocondria si no me sirve para nada? Hoy hay una tendencia que está en discusión ardua. ¿Por qué tuve que estudiar el teorema de Tales y de Pitágoras? Ah, porque te enseña a pensar. Y no hay otra manera de enseñarme a pensar. Capaz que me dabas de paso algún contenido un poco más útil. Ya sé, otra persona me dirá, no, mire, estoy en desacuerdo por este tema. Y pueden estar en desacuerdo. Lo importante, alguien quiere hablar, creo. Mirta, ¿vos querés hablar? Ah, porque tenés la manito levantada. Bueno, no importa.
Perdón, no, simplemente, dice otra persona que se alejará, simplemente estaba cambiando el nombre como participante. Perdón. Ah, bueno, genial, genial. Bien, entonces algo importante es estimular el deseo de saber. No puede haber cursadas donde uno se duerma. Prefiero que haya discusión, que haya debate. ¿Vale? Ok. También que la tecnología, la que sea, pueda complementarnos, pero sobre la base de una ética y sobre la base de la empatía, porque si ustedes van a dejar, como ahora que hay plataformas de inteligencia artificial y que el chico, más que nada en China, se están dando, empatice con el bot, y también después va a ser una empatización medio electrónica, y eso se está estudiando neuropsicológicamente los problemas que podría traer. Entonces, la empatía es de los seres humanos, por eso puse acá, el saber se transmite por contagio a través de la pasión. Y que este saber sea útil para la vida. Por eso muchas personas o muchos chicos a veces les pasa que sienten que lo que aprenden no los conecta con la vida. La escuela abre mundos, esa es su función, dice el educador Massimo Recalcati en su libro La hora de clase. Entonces, deseo con empatía, ética y que sea útil. Digo, puse unas pequeñas tendencias que me parecieron interesantes porque se van a ver cada vez más formatos. A mí me llama, yo cuando empiezo con esta cursada fue en el año 2017. Cuando dije que iba a hacer algo de 3 meses, se rasgaban las vestiduras, pero es una locura, ¿cómo vas a dar todo lo que vas a dar en 3 meses? Bueno, después hacemos, como dicen en informática, el plug-in, y vamos haciendo pequeños parchecitos de conexión con coach nutricional, fitness coach, full immersion. Pero primero estamos en momentos de síntesis, y momentos que tenemos que dar conocimiento macro. Por eso le llamo fundamentos. Bueno, en este curso vamos a dar algunos contenidos, acá voy un poquitito más rápido. Vamos a hablar de diferentes medicinas, o sea, vamos a dar una parte de estilo de vida y otra parte de herramientas de coaching. ¿Se comprende? Por el lado de diferentes medicinas, definir a qué le llamamos medicina científica, mal llamada alopática, qué son las medicinas vibracionales, el concepto de medicina integrativa, las medicinas mente-cuerpo, se habla de psiconeuroinmunoendocrinología, nociones de epigenética, vamos a tener que hablar de inmunidad, higiene, alergias, temas controvertidos, vacunas, nos podemos poner a debatir, ningún problema, encantado. Repito, son cursadas experienciales, participativas. Pero hoy estamos en condiciones de comprender esto. Si no hay preguntas sobre las diferentes medicinas, continúo. Yo tengo una consulta, por favor. Sí, avanti, avanti. Buenas tardes a todos. Tengo duda con respecto a lo que es medicina vibracional, si se refieren a las terapias alternativas y holísticas, ¿sería algo así? Sí, sí. Entraría, por ejemplo, lo que sería homeopatía, por ponerte un ejemplo, pero entraría también la teoría acá del electromagnetismo. Y entras en el mundo frecuencial y en el mundo también de la intensidad. Se empieza a hablar de la materia densa, que sin ir más lejos, empezamos hablando, definiéndote una magnetoterapia, una terapia electromagnética transcraneal también, que tiene muchos Gauss, tiene potencia, tiene vibración, tiene frecuencia y tiene potencia. Y vamos utilizándonos como que vamos yendo a lo sutil. Llega un punto donde yo explico hoy que se valida de una manera abierta científicamente. Mi idea es que acá comulguemos todos. No decir de ninguna manera esto sirve, esto no sirve. Hoy se conoce esto. Y cuando llegamos a un punto que no tenemos bien el estatus de conocimiento definido, digo, bueno, en esto no se suele utilizar. Yo no suelo utilizar una medicina vibracional en una artrosis deformante. ¿Se comprende el ejemplo? Una artrosis deformante amerita una cirugía, entonces utilizamos un criterio bien abierto a distintas
disciplinas en forma integrativa, pero no todo sirve para todo. Hoy se ve esto, hoy se conoce esto. El año que viene estaremos hablando de otra cosa, maravilloso. No hay nada más lindo que ir cambiando. Sí, a eso un poquitito se refiere, no sé si contesté tu pregunta. Sí, claro, clarísimo. Bien. Un tip sobre psicología y neurociencias, donde tenemos que contar por qué llegamos. A través de este movimiento del potencial humano, Maslow, que hablaba de las necesidades básicas insatisfechas, satisfechas, hasta que uno llega a la realización, que dice no todos llegan, sino que pocos llegan a la autorrealización del ser. Y es donde el wellness coach, el life coach, tiene mucho para darnos. ¿Qué marcos teóricos maneja el health coaching? Hablamos un poquitito sobre el lenguaje, la necesidad de la reserva cognitiva, la necesidad de estar ahora, hablando de distintos tópicos, porque nos está haciendo bien a nosotros. ¿Cómo evolucionó el cerebro, las conductas? Damos un tópico de filosofía y neurociencia porque tenemos que justificar en qué cree un coach, pero en qué cree como marco filosófico. ¿Qué puede tener la voluntad que ver en esto? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene algo que no tiene nada que ver? ¿Existirá el libre albedrío? ¿No existirá? Y lo razonamos un poquitito. Competencias dinámicas, porque también empezamos ya en la clase 2 a ver si podemos desplegar algún modelo de role-playing acórdianos del tiempo. ¿Con qué modelos trabajamos? En coaching en salud, orientado a salud, por supuesto. ¿Alguna pregunta de esto? No. 1, 2, 3, seguimos. Le puse así folclore para poner un poco de humor. Entonces, empezamos definiendo también pautas de estilo de vida y herramientas de coacheo. ¿Por qué quiero saber un macronutriente? Porque si yo digo que no conozco un macronutriente ni cómo es un carbohidrato, voy a decir, los carbos son todos malos. Más del carbohidrato, pero bueno, ¿cómo funciona y para qué necesito saberlo? ¿Qué tendencias hay en alimentación saludable? Culturas nutricionales y las controversias. Vamos a ver la enorme flexibilidad metabólica que tiene el ser humano, cómo se ha adaptado a lo largo de milenios. Por eso al principio empezamos un poco con una introducción de antropología nutricional. Procesado de alimentos. ¿Qué pasa con el alimento? ¿Cuántas horas se lo deja afuera? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no dejar la manteca al aire porque se oxida? ¿Porque viene con esa tapita? Las tecnologías que se empiezan a dar, las impresoras, lo que se llama el food tech. Tenemos otra clase, a ver, todo lo que es nutrición nos insume como 3 clases. Por eso tenemos otra que es de sobrepeso, dietas milagros, herramientas de coaching, y otra que es solo herramientas de coaching en cambios de hábitos nutricionales. ¿Qué preguntas habría acá? Bien. Otra vez, perdón. Se me viene a hacer la pregunta con respecto a las dietas antiinflamatorias y antioxidantes, si va relacionado con algunas patologías, por ejemplo, cuando se ve eso. Por ejemplo, claro, por ejemplo, yo vengo siguiendo un médico que es gastroenterólogo, donde habla de alimentos que provocan, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, ¿no? Es una enfermedad, la enfermedad autoinmune. Entonces habla de ciertos alimentos, tiene un plan, MDB 15, donde él hace todo un plan de detección de cuáles son los alimentos que generan procesos inflamatorios. Entonces el paciente hace ese plan de alimentación y detecta en su propio cuerpo cuáles le van generando, reacción, digamos. Entonces, por eso preguntaba si iba a ir unidos o si se une con respecto a las patologías, por ejemplo, autoinmunes. Claro, no, yo no voy a, como vamos a hablar de nutrición en estado de salud, pensá que cada clase son 2 horas y media. Okay. Imposible ponernos a hablar punto a punto, pero sí que tengamos la idea de que puede haber nutrientes con potencial antiinflamatorio, es algo que gana bastante, porque supongo yo que el reumatólogo
utilizará este concepto en forma integrativa. Dirá, Ujú. bueno, esto lo veo, pero también te sigo tratando. Es decir, nosotros tratamos siempre de seguir con el postulado hipocrático del menor daño posible. Entonces, ojalá si con una dieta antiinflamatoria, ahora se está investigando más y viste que hay tests que tienen, bueno, algunos falsos, tienen un valor predictivo que no es muy exacto, que es el ALCAT, que es el test de intolerancia alimentaria, pero se hace. Para ver un poco si hay algo en tu microbiota que Ajá. interacciona con eso y te causa una gran inflamación. Exacto, sí, sí. Yo tenía la vez pasada un compañero que me hablaba, de esto me acuerdo hace 3 años atrás, de un cansancio terrible, terrible, terrible. Mirá, no sé. Después agarra y me dice, mira, lo descubrí, saqué tal edulcorante. Yo tenía una bronca porque decía, ¿por qué no lo descubrí yo? Que me gusta Ujú. siempre Sí, sí, sí. preguntar, ir como un detective, ¿viste? Y me dice, ¿podés creerlo? Entonces, Bueno, lógicamente, todo lo que pueda ayudarnos desde lo nutricional, lo ambiental, el nivel de estrés, todo va a ser una ayuda. Nosotros miramos una mirada integrativa, no dejamos nada y todo lo que sean niveles de medicina basado en la evidencia, los ponemos. Y si el año que viene hay algo nuevo, bienvenido sea. perfecto. Bien. Pero sí, sí, sí. Fíjate que acá fui cauteloso. Yo Ujú. no, fíjate que cuando en su momento, yo lo tengo puesto en un librito que escribí sobre coaching en salud, pero pongo nutrientes antiinflamatorios, ¿entendés? No lo pongo como dieta, sino como nutrientes que se descubre, o nutrientes antioxidantes. El gold standard, los frutos rojos. Creo que son Sí. arándanos, frambuesas ahí arriba, ¿no? Como un potencial fuerte antioxidante. Esto lo que se hace hoy es ir integrándolo de una manera sabia. Ujú. Y lo que hace más apasionante la salud, lógicamente. Sí, sí. Lo que no funciona son los extremismos, como todo, que yo siempre trato, cuando empiezan a ver las peleas. En la cursada anterior una chica era vegana y era nutricionista, y había otra nutricionista que comía de todo. Encima decía, encima mi papá tiene una carnicería, ¿no? Entonces, bueno, se armaba un lío ahí donde teníamos que un poco amalgamar que, bueno, cada mirada podía convivir y cada uno tenía que saber que puede traer un exceso de carnes rojas y que hoy está las diferencias en el veganismo, la tendencia al plant-based food, que es muy interesante. Y bueno, Iván, cada uno verá por qué elige tal tendencia. Bien. Fitness coach. Saliendo del sedentarismo. No puedo, no tengo tiempo. Claro, ¿qué pasa? A ver, nosotros antes caminábamos un promedio, creo que de 16 kilómetros más por día, hace un siglo atrás. Nos salía natural, teníamos que ir a buscar la leña, qué sé yo, esto, lo otro. Ahora hay que tomarse un trabajo para hacer esto. Entonces, acá es donde decimos que no puedo, no tengo tiempo, es algo que lo tenemos que optimizar. Hablamos de análisis de la postura y de la resistencia, objetivos de actividad física, la nutrición también y la importancia de otras disciplinas como el tai chi, el qigong, que acá no lo puse, me gusta más el qigong en este caso, y el stretching, el estiramiento, cómo actúa en nuestras fascias, generando un estímulo piezoeléctrico. Por eso estas personas que hacen stretching, generalmente, con su sistema metabólico bien trabajando acorde, suelen tener menos osteopenia, menos cuadros de osteoporosis. Obviamente ponemos lo otro, ¿no? Lo que lo metabólico esté funcionando acorde, adecuadamente. Pero bueno, en este momento los objetivos de actividad física se suman el objetivo aeróbico, el objetivo de fuerza-resistencia, se suma el stretching y se suma también la gimnasia de equilibrio. Miren qué interesante. No es que uno va a hacer todo de golpe, pero tiene que tener en cuenta estos parámetros.
Hay un muchacho que nos da un poco la parte de postura, resistencia. Bueno, acá me pareció interesante hablar de estética como un abordaje de mitos y verdades. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué productos hay? Y esto yo lo hablo, lógico, como médico desde la medicina estética. No lo puedo hablar tanto desde la cosmiatría. Si bien se hace referencia, empezamos por una valoración, tercio superior de la cara, que se puede trabajar, tercio medio, tercio inferior, aparatología electroestética, qué abordaje se puede hacer, cómo elegir, por qué elegimos tratamientos estéticos, cuáles son los condicionantes positivos y los negativos. Muchas veces el coach tiene que detectar que hay mucho miedo al envejecimiento, miedo al que dirán desde la sociedad. Entonces, la persona tranquilamente puede hacer un tratamiento estético, pero también hay que trabajar un poquitito en la estética interior, ¿se comprende? ¿Hay alguna pregunta de estética que me quieran hacer? Bien, entonces continuamos. Y acá vamos llegando a algo que es el hábito. ¿Cómo trabajan los hábitos? Estos saben que tuvo un camino muy lindo, ¿no? Porque al principio el hábito le ponía mucha energía a la motivación. Y poco empezó a cambiar, que la motivación sea cambiada por el propósito. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Si es la motivación, día de invierno, llueve, pero ni loco que voy al gimnasio. Propósito, un pasito, uno sale a la puerta de salida, se moja, entra al gimnasio, bueno, ya estoy acá, ¿ahora qué hago? Ahora sí, empiezo a trabajar, ¿me explico? O sea, tiene que haber voluntad, propósito, motivación, entonces se retroalimentan. Por eso acá hablamos de neuropsicología de los hábitos, cómo se reprograma el cerebro en un buen hábito y en un mal hábito. Y acá un tema importantísimo, cómo empiezan a funcionar los hábitos educacionales, porque como decía, creo que un proverbio chino, no nos mueven los pies, nos mueve la mente. Hábitos de acción, hábitos cognitivo-afectivos. Un poquitito tocamos un tema que hoy es muy vigente, que es resiliencia. ¿Quién lo duda, no? Como estamos viviendo actualmente, es un valor importante y es un valor que se puede trabajar. Más que valor, una disciplina. Digo disciplina porque resiliencia, si bien viene de resistencia, del metal, es muchísimo más que resistir. Es resistir y luego pasar a la acción con una mirada nueva, con creatividad. Y de paso, siempre dije que había herramientas de coaching, algunas mencioné, pero vamos a hablar de diversos marcos teóricos, los modelos de consultas, hábitos de escucha activa, distintas matrices, puse 2 como para poner un ejemplo, y empieza acá la educación emocional y la gestión emocional. ¿Cuál es mi estilo de comunicación? Que es algo muy importante. Cada uno tiene un estilo diferente. Y este estilo genera una respuesta, un rapport. También se evalúan por qué hay resistencias al cambio. Lo más grande que hacemos son las resistencias al cambio. Es lo más difícil, el cambio. Y aparte el cambio es negado. Otras estrategias en cambios conductuales, cuestionarios, preguntas, la entrevista motivacional, y empezamos a trabajar rápidamente con role-playing, que lo hacemos entre los compañeros. Distintos tipos de trabajo en equipo, distintos tipos de role-playing, cómo se haría una consulta. Proponemos hacer un emprendimiento para que esto no sea una cartulina colgada, un emprendimiento de servicios de health coaching con los compañeros. Que después el último día, son 12 clases, el último día se presenta. Trabajamos con casos clínicos y los compañeros también pueden traer casos clínicos, por supuesto. Y acá me empiezo, si bien es un tópico que se toca la penúltima clase, hacemos miradas, vemos qué miradas hay, a qué le llamamos hoy bienestar.
Inclusive cómo definirlo cuando mi bienestar no es el tuyo, es diferente, tiene una carga de subjetividad importante. Cómo evaluamos un posible plan de vida, pero también, mientras hablamos del bienestar, hay que hablar de lo que nos puede complicar la vida. La ansiedad, la cultura de la ansiedad, las exigencias de la época. Aunque seas perfecto, nunca va a ser suficiente. Vivimos en la época de la performance. ¿Me explico? Las personalidades, cómo me engaño a mí mismo con mis propios sesgos. Los seres humanos nos mentimos, ¿eh? Estrategias en manejo del estrés y herramientas de acción desde el coaching. Esto después dio lugar a que se tuviera que abrir una nueva cursada. Pero esto, de empezar a trabajar sobre mis sesgos, de empezar a mirarme a mí mismo desde la herramienta del wellness, esto es otro de los paradigmas importantes en salud. No se descarta para nada trabajar desde la enfermedad, desde el trastorno de la personalidad. Pero una vez que yo quité la enfermedad, necesito dar vida, necesito dar herramientas de desarrollo existencial positivo. ¿Me explico? Y ahí va una parte de la psicología. Entonces, que quede claro, una cosa no invalida a la otra. Uno puede trabajar sobre una fobia, pero después que trabajamos sobre la fobia, y me llevó, no sé, ¿cuánto quieren? 5 años de terapia, 10 años, la persona dice, me siento mejor, puedo salir a la calle, puedo ir a buscar trabajo, es un ejemplo figurado, no lo tomen como algo, quiero tener una relación amorosa, ¿qué ya? No, hay que capacitar para la vida también. ¿Están de acuerdo con esto o están en desacuerdo? No, totalmente de acuerdo. Creo que es una de las primeras cosas que vivimos y que aprendimos, que salud, bueno, si bien cambió la definición, o sea, no solo comprende el bienestar físico, sino psíquico también, ¿no? O sea, si podemos tener un estado físico excelente, pero mentalmente no estamos bien, de nada sirve, ¿no? Creo que son cosas que van de la mano. Perdón, yo agregaría que a veces la fobia se puede solucionar unos años menos que 5. Claro, sí, o sea, fue por eso No. dije, por favor, es un ejemplo, Sí. sí, figurado, no, totalmente. Aparte, como yo decía, Mirta, todo lo que se dice puede tener un contrapunto y el contrapunto sí, ser total, sí. Totalmente válido. Lo que yo quería decir es, la psicología también empieza a descubrir, como igual que la medicina, que saqué salud, o seguro. salud Sí. es la ausencia de... Perdón, salud se me cortó, era la ausencia... Sí. Se me cortó, que justo dijo Mirta, perdón, justo cuando empezaste a decir agregaría y me tuve que volver a conectar porque se me cortó. No escuché lo que dijiste. Sí, que agregaría... La fobia en menos tiempo que 5 años, si no, pobre, el paciente va a claudicar antes del tiempo, seguramente. No, bueno, pero sí, lógicamente, igualmente fue algo figurativo. Puede durar menos, puede durar 5 y a veces puede durar 10, depende de la estructura, claro, depende de la estructura como esté, pero no viene al caso. El caso acá es que estamos hablando de... No, me encantó tu punto de vista, pero que... Del complemento que se agrega, ¿no? Que el complemento está perfecto. Es lo que yo estoy descubriendo en esta clase. Es que, ¿sabes lo que pasa? Muchas veces los seres humanos tenemos lo obvio delante nuestro y no lo vemos. Yo hice un año, un posgrado en dolor, ¿no? En el italiano. Y una de las primeras cosas que decía el director de la cursada era, dice, claro, los médicos tomamos como natural que, bueno, te tiene que doler. ¿Cómo voy a tratar el dolor? Pero terapia del dolor no es tratar el dolor, es tratar la causa. Pero después vimos que el dolor crónico se comportaba como una enfermedad, como un círculo vicioso. Y acá lo mismo. Nunca se nos ocurrió que
Vos podés quitar enfermedad, pero ¿quién da vida? Pero eso también hay que capacitarse para dar Seguro. vida. Por eso se habla una palabra que era prevención de la salud, promoción de la salud y desarrollo de la salud. Porque Perfecto. promoción es una cosa y desarrollo es una vuelta de tuerca más todavía. Tal Desarrolla cual. su salud la persona sana. Está También la perfecto. persona que se recupera, lógicamente. Y acá Sí, sí. también, la psicología positiva, con todo lo que ustedes quieran agregar, desde el wellness, viene a complementar la mirada de una psicología cognitiva y, ¿por qué no, de un psicoanálisis también? Psicoanálisis también tiene la psicología del yo, que empieza con los coutianos, con Cout, y Cout también, hoy los coutianos tienen una mirada más abierta del psicoanálisis. Entonces tenemos un momento donde podemos dialogar cada uno desde su marco, pero ir sumando, como decíamos, se dice en informática, plug-in, pequeños agregados a nuestra vida que nos hacen mucho bien. Seguro. Sí, sí. ¿Y el coach de vida, qué es esto? ¿Qué es esto? Y acabo de emigrar. No, yo no emigré, es un ejemplo. No me hallo. Tengo una relación de pareja donde no me hallo con el modelo religioso que tiene él o ella. Estoy envejeciendo. La vida se me hace cuesta arriba. No tengo amigos. Me siento solo, sola. ¿Por qué hay injusticias? ¿Qué es la soledad? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se nos escapó que no podíamos estudiar estas cosas? Esto se estudia. Esto se debe estudiar, como hacían los griegos, sentados en grupo, cuando nosotros hacíamos en un momento un club de pensamiento, era proponer un tema y nos sentábamos y ya sabíamos que íbamos a hablar de ese tema. Si alguien traía un video, mejor, y si alguien traía un bizcochuelo, genial todavía, ¿no? Miren, no existía el veganismo todavía, así que estaba aceptado el bizcochuelo así como... pero esto tenemos que empezar a hablar de coach de vida, del ser, de nosotros. Es apasionante, no pesa, es hermoso, ¿me explico? Y acá tenemos otras de las cuestiones que da el cierre de todo esto. Bien, si no hay ninguna... Si quieren hacer alguna acotación, avanti. Entonces, como herramientas de wellness coach fuera de la cursada, yo diría que hay que llevarse lo siguiente. Tengo que tener herramientas cognitivo-emocionales en mi mochila, para mí mismo. Tengo que capacitarme en artes del buen vivir. ¿Quién? El coach de vida, filosofía práctica. Artes del buen vivir. Trabajar sobre mis estructuras y, ojito, conocer sobre las estructuras de los demás, porque no es cuestión de conocer a alguien cuando se llevó nuestras ilusiones y nuestras billeteras. Acá hay que sabemos detectar mentiras. Implica autoconocimiento y trabajo sobre mí mismo. Trabajar sobre las trampas de mi mente, empezar a trabajar sobre vida de relaciones y afectos, que hoy se pone sobre la mesa que las buenas relaciones, más que las grandes amistades, porque si empezamos con que todos tenemos que tener muchísimos amigos, no. Cicerón decía, ¿por qué perdemos a los amigos como a los dientes? Hay que focalizarse en buenas relaciones también, que son mayoría las buenas relaciones. Si no, buscando lo mejor nos perdemos lo bueno. Y la visión del mundo y la sociedad. ¿Quieren hacer algún comentario sobre la ruedita del Wellness Coach? Por favor, si me permiten, buenas tardes a todos y todas. Bien. Me parece supremamente importante lo que dice. Sin embargo, ¿no será bueno que podamos mirar desde en la educación, en el mundo, desde que que todo esta rueda tan importante
sea un eje transversal en la educación, porque tenemos que cambiar. La pandemia mismo ya ha hecho cambiar muchas cosas y el mundo necesita que la educación como eje transversal tenga esta materia de estilo de vida, donde el niño, el joven y el adolescente, el adulto mayor, en fin, todo el mundo vaya paulatinamente conociendo esto. Excelente. Sí, Francisco, sí. comparto porque trabajé como psicóloga 30 años en una escuela, así que me parece que sería genial el coaching docente, el coach docente. Claro, tal vez yo no hice hincapié o cometí el error. Esto es coaching y la matriz es educar. Y en este momento se está hablando, no llegamos a desarrollarlo, hay un deep learning, pero hay un deep learning educacional. Lo que pasa es que el deep learning se confunde con inteligencia artificial. Y ahí entonces le pusieron deeper learning, que tiene que ver las habilidades educacionales que tienen que empezar desde el jardín de infantes. Entonces hay una idea que después creo que se frenó por la pandemia de sacar una ley de educación emocional. Con la ley de educación emocional, por ejemplo, vas a poder convivir tranquilamente con el diferente. No te va a interesar si es alto, flaco, petizo, gordo, lo que vos quieras llamarle, ya vas a empezar a convivir con el diferente. Vas a convivir con ideas diferentes. Porque a nosotros lo que nos convoca no es pensar todos igualitos como en la película de Wall. A nosotros lo que nos convoca es la disidencia y vivir en esa divergencia, en esa diversidad. Porque la vida es diversa. ¿Me explico? Por eso esto que decís, tal vez yo no hice hincapié, pero es el programa que se propone hoy, un wellness coach con life coach, es empezar a trabajar sobre todo esto. Y acá vas a tener un ser humano con mucha expansión espiritual, hay cosas que le van a surgir de forma natural, esas posibilidades de empatía, que pensamos que es patrimonio de los humanos y es patrimonio de los animales, los primates superiores, los bonobos, que ya tienen, o sea, no inventamos nosotros la empatía, viene desde la naturaleza. Pero claro, vivimos con tanta mirada darwinista, darwinismo social, competencia, pasar por arriba del otro, que esto pareciera una locura. Y esto es real, porque como digo en ese curso, en el otro de wellness, esto genera neurogénesis positiva, genera sinapsis positiva, se te ilumina la cabeza. Es genial. Así que te agradezco, Francisco. Tal vez mi error fue no haber hecho hincapié. Lo que pasa es que me parece que es una gran oportunidad para que miremos en el mundo, en la educación desde otro punto de vista y psicológico desde otro punto de vista nomás, porque vivimos en el mundo de la violencia, de la corrupción en el mundo. Si hablamos de aquí, esta rueda está preciosa y te felicito. Autoconocimiento y trabajo sobre uno mismo. Y el niño comienza trabajando. Riesgos cognitivos, vidas de relaciones y afectos. Es decir, un estilo de vida que se dé en la educación permitirá que no estemos hablando de leyes y de cómo reprimir y de toda esa barbaridad y basura que ya tiene el mundo y que estamos cansados de tanto crimen, muerte, en fin. Entonces, pero con esto, el niño, el joven, como digo, y el adolescente, en un proceso de desarrollo, de conocimiento, va a evitarse muchos problemas. El mundo tiene que transformarse y tenemos que dar el cambio, tiene que haber un cambio, pero es desde ya, en todos los países. Ese es un sentimiento que lo tengo, pero gracias porque no he estado equivocado. Esta ruedita, esta es la solución para mí, filosófico, psicológico, social, es de salud, pues, es el bienestar biopsicosocial de los seres humanos en el mundo, que es lo que estamos clamando, pero no ahora los médicos nomás. No los adultos nos estamos formando, sino desde la educación, desde la génesis, desde el origen, desde el niño hasta el adulto. Nada más, no he molestado. Gracias, disculpa, mucho tiempo. No, Francisco, no es para al contrario. Sí, adelante, gracias. Sí. ¿Qué opina, doctor, usted sobre
esta dieta nueva que es la del ayuno intermitente. Lo vemos después si querés en la cursada, o recuerden un detalle, yo para no demorarme, pues nos iríamos un poquitito de tema, sé que es un poco fastidioso, yo te expliqué que había una flexibilidad metabólica enorme, el ser humano tuvo que ayunar por necesidad toda la vida, entonces tiene sistemas absolutamente preparados, pero la pregunta es ¿en quién y por qué lo haces? Una de las ideas era que el mecanismo que actuaba era la autofagia. Y entonces hay una Que justificación ganó de el por qué premio voy a hacer. Nobel. Sí, sí, lo leí, es Sí, muy interesante. sí, está bien, pero él ganó el premio Nobel en un modelo de autofagia, ¿no? En un modelo a largo plazo, de un estudio de cohorte a largo plazo, ayunando. Aparte, también la autofagia la haces cuando haces deporte. Y ahí estimulás, por ejemplo, la leptina y no entrás en contrarregular hormonas del hambre. Por eso no es para todos, es válido, ¿eh? Estoy diciendo Es que es válido, individual, sería. Eso pero me no está para diciendo. todos. Sí, sí, Correcto, sí, no para todos. Hay correcto. casos de personas con un sobrepeso, obesidad, que tienen muy contrarregulado negativamente a nivel cerebral el centro de saciedad, y cuando los pones a hacer un ayuno, subregistran lo que comen cuando rompen el ayuno a las 16 horas. Por eso yo lo que diría, miren que yo al principio puse ahí un WhatsApp mío, no contesto rápido, ya les dije que los tengo que tirar en el cajón a veces, pero contesto. Si hay alguna duda y te puedo ayudar con alguna información científica más, me mandas un WhatsApp. Yo trabajo en Pero, estética y, por ejemplo, veo que los equipos modernos dan resultados muy rápido a lo que eran los equipos de hace 5 años atrás. El resultado es impresionante. Es ya en la segunda sesión. Y más y hay que acompañar a la persona totalmente. La persona, o sea, en ese momento que uno está trabajando con la máquina, necesita ser escuchado y tiene ganas de ser escuchado, y bueno, hay que incorporar eso también. Es como una contención. Más allá de que la estética sea algo frívolo, el escucha es una contención para la persona, y la persona por lo menos logra mantener un tratamiento a largo sí, plazo. la adherencia, tomen esto como algo importante. La adherencia y el estilo de ustedes va a ser la base de una relación exitosa. Esta adherencia donde vos puedas comunicar adecuadamente. Lo que yo veo que cuando hablábamos recién de sí, es verdad, la incertidumbre, la violencia, acá tenemos por lo menos un camino. Hay un camino, nos acompaña la biología, nos acompaña la medicina, nos acompaña la filosofía milenaria, nos acompaña el wellness, nos acompaña la neurogénesis, la neuropsicología positiva, empieza a haber investigaciones, ya tenemos herramientas como para hacer, vuelvo al tema que estaba hablando, a esta ruedita, un ser humano más íntegro, más formado, más íntegro para él mismo y para la sociedad. Y como en la ruta del hábito, muchas veces los hábitos, uno a veces para cortar un hábito antiguo o un hábito malsano, estoy volviendo a esto, ¿vale? Estoy volviendo a la ruedita. Tenemos que reescribir nuevos hábitos. Y acá estamos haciendo esto, reescribir nuevas historias para nosotros mismos. Esto después sáquenle una foto, así que no hay problema. Si no, repito, me mandan un WhatsApp. Como para ir terminando, haciendo un cierre así ya no los aburro, se habla a futuro inmediato, o sea, ya, cómo vamos a trabajar para ir terminando con esta epidemia que esperemos que pase rápido, y están hablando a nivel mundial de generar una red global de vigilancia epidemiológica. No estábamos preparados, pero una sociedad involucrada en salud, desde lo biológico, lo mental, emocional y social, con docentes, porque en el docente tenemos una gran fuerza. Si al docente le explicamos salud, bienestar, el concepto anterior no lo dije, me olvidé, el de life coach se llama salud existencial. Miren qué linda palabra. Docentes alfabetizadores, agentes comunitarios en salud, los health coaches, auxiliares, facilitadores en disciplinas de salud mental y bienestar,
porque ahora las reservas cognitivas sociales en lo que es salud mental han decaído muchísimo, muchísimo. Inclusive hoy miraba, había una noticia que les digo cómo se llama, el doom scrolling, la conducta compulsiva de noticias negativas. Cuando estamos hablando de por favor, no sigan mirando noticieros, es neurotóxico. Entérense lo mínimo indispensable, pero no nos sigan mirando, no nos llevan a ningún lado, nos deja un veneno, un malestar adentro. Hay personas que tienen una adicción a la noticia negativa. Entonces tenemos herramientas de crecimiento para decir, cuidado, cuidado con esto, no es gratis. Agentes comunitarios, soluciones algorítmicas médicas, y como aspectos humanos, Yuval Harari decía, no podremos detener esta epidemia sin una cooperación estrecha entre países de todo el mundo. Tal vez el coronavirus obligue a tomar una conciencia global, lo que sería maravilloso. Si no, habrá un futuro desolador. Este Snowden no es el de Wikileaks, es un historiador global. Deberíamos conocer urgente otras culturas, ver cómo viven, comunicarnos con los demás. O sea, no estamos usando la tecnología para conectarnos con los demás seres humanos de otros lugares del planeta, cuando podemos, y no por barrera idiomática. Y Edgar Morin, que fue el que desarrolló el pensamiento complejo que dije al principio, dice, hace falta mundiólogos. Tendremos que introducirnos en la ciencia de los hábitos, más ahora que tenemos una excelente noticia. Las neurociencias nos demuestran que es posible enseñarle a un viejo perro nuevos trucos. ¿Recuerdan el refrán? ¿No es posible enseñarle a un viejo caballo nuevos trucos? Sí, se puede. Decían que no se podía. Podemos contagiarnos de buenas conductas. Más aún, hay técnicas de aprendizaje rápido, permanente y de por vida. Están apareciendo formaciones educativas más cortas y entretenidas. Empieza a aparecer algo muy lindo. ¿Qué le pasa al cerebro con la flexibilidad mental? Para la flexibilidad mental me van a tener que decir que no varias veces hasta que yo soy flexible, dúctil, y voy para un lado o para el otro, y siempre digo, la realidad puede ser de una manera diferente. La agilidad interpersonal. Cuando van a discutir con alguien, fuerzan un poquitito el brazo, déjenla pasar. Hay ahora talleres de resolución de conflictos. Uno dice, ¿por cuántas cosas me peleé con el vecino, con el familiar, con la persona que quería? Resolución, pero eso es agilidad e inteligencia emocional. Inteligencia social. Y la agilidad de los resultados. A través de un pensamiento disruptivo, esto se arman talleres de pensamiento disruptivo para concebir soluciones totalmente diferentes de las anteriores. Empezó Edward de Bono con el pensamiento lateral hace 20 años, y hoy se hace diseño de pensamiento disruptivo. En un mundo cambiante hablamos de la teoría de la complejidad. Tengan en cuenta que como el mundo es multidimensional, puse como ejemplo que la salud depende de la economía, de la educación, de la situación social, de dónde estás generando la salud, del azar, se nos filtró un virus, y de los liderazgos políticos. Por eso, las miradas unidimensionales fracasan. Tenemos que mirar la realidad desde varios ángulos y en conjunto, entre nosotros. ¿Por qué? Porque nadie puede nada solo. El camino oblicuo, estén atentos a la sorpresa. Lo que le decían, la sorpresa. La creatividad que aparece en la ducha con el eureka tiene mucho de perspectivas oblicuas, no lineales. Por eso es muy necesario relacionarnos con personas de diferentes saberes y disciplinas. Dicen, yo soy arquitecto, ¿me puedo anotar? Sí, claro. Necesitamos la visión de un arquitecto. Hoy el arquitecto nos dice cómo ventilar los ambientes, de ahora en más, qué hay que hacer, cómo hacer, rediseñar una plaza, un espacio abierto. Pero aparte por las ideas diferentes que desafían las ideas nuestras, necesitamos personas de otras disciplinas.
Por eso puse el pensar fuera de la caja. Y necesitaremos hacedores que fracasen rápido y que sepan colaborar en grupo, porque hoy son tiempos de cooperar. Bueno, el futuro pertenece a quienes se preparen hoy, así que bueno, desde ya les agradezco este momento juntos, y casi diría que estamos on time, porque habían dicho que la charla podía llegar 8:30, así que miren, de casualidad. Bueno, les quiero agradecer, tienen acá mi WhatsApp, espero haber dado algunos tips de cambios que se vienen, y ante la duda estoy para lo que ustedes me necesiten, ¿vale? Muy bien, No muchas sé gracias. si... Vale, estuvo buenísimo. Bueno, Muy a bien, ver si muchas gracias. esto... Bueno, vamos Excelente, a muchísimas share. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente y felicitaciones. Bueno, Doctor, ¿le bueno, puedo hacer muchísimas una gracias. consulta? Siempre. Sí, ¿Puedo sí, hacer una consulta? ¿El curso es totalmente virtual? sí, el curso es virtual. Sí, Bien, está en la porque- plataforma, creo. Porque en el programa de AMA decía que era mixto, por eso, para saberlo bien, para confirmarlo, porque no me puedo trasladar, por eso. No, es virtual. El problema de la comunicación debe haber sido que es como hacemos prácticos de emprendedorismo. Se juntan compañeros, pero por Zoom, y arman un emprendimiento, pero es por Zoom. Si no, me mandan un WhatsApp y yo les mando los flyers. Lo que pasa que... bueno, Bárbaro, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. repetir el teléfono? Perdón, Doctor, Muchas gracias. sí, iba a preguntar lo mismo, porque justo recién cuando estaba anotado, se me cortó la comunicación. Llegué a anotar 11-300 su WhatsApp. 11-300 y no llegué a anotar más. 11-3006-1971. 1971. Perfecto, muy Claro, amable. si no te sale, viste que en algunos casos tenés que poner más 54-911. Claro, sí, Pues tal si lo cual. googleamos, Bueno. lo encontramos, ¿no? En su celular o nos metemos en la página de la asociación. Yo te puedo mandar, repito, recién mañana te puedo contestar, pero te puedo mandar los flyers y también en la página. A mí me dieron un link, cualquier cosa. Entonces yo te mando el link, pero si me mandás, me decís, mirá, soy Francisco, estuve ayer, me mandás el link, me mandás el flyer y te mando el flyer para que veas, son tips, el temario, y cualquier cosa nos hablamos, no hay ningún problema. Genial. Bueno, fue un placer, un gran placer haber compartido este espacio con ustedes. Igualmente. De corazón. Muchas gracias. 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 Siempre. Gracias. Y bueno, Adiós, hasta muchas siempre. gracias. Gracias a todos. Saludos. Chau, chau. Gracias, Chau, chau, saludos. gracias.